Buenas tardes. Bueno, hasta ahora iba todo muy bien, ¿no? A ver ahora qué tal, porque si os tengo que contar todo eso, esto me va a llevar un rato, ¿no? Vamos a ver qué tal, a ver si consigo contaros todo eso de alguna manera que tenga cierto sentido y que no sea enormemente aburrida. Ya sabéis que los profesores, cuando llevamos muchos años enseñando, nos volvemos muy aburridos. Con lo cual vamos a intentar que la cosa sea razonablemente digerible, ¿no? Si os fijáis, estamos un poco en una situación, no sé, cuando hemos vivido lo que hemos vivido, cuando hemos vivido una pandemia, tal, estamos un poco en medio, no sé, como en un agujero de gusano, ¿no? Tenemos cierta sensación de confusión temporal. No sé si os pasa a vosotros, pero imaginar o calcular cuándo pasó algo, si fue antes de la pandemia o después de la pandemia, más o menos lo haces, pero cuando es dentro de ese periodo es como mucho más raro. O sea, el tiempo pasó de otra manera, ¿no? Entonces, no sé, en esa pandemia, bueno, el bichito que la provocó, ¿no?, nos llevó a una situación absolutamente peregrina, tan peregrina como esa, ¿no? Como que el mundo cerrase. Nunca habíamos visto una portada en The Economist o en alguna de las grandes revistas económicas tan drástica como esta, ¿no? El mundo cerrado, ¿no? De repente, pues las calles vacías completamente, ¿no? La sensación esa que, no sé, distópica, angustiosa, ¿no? Entonces, claro, pensar en algo así, ¿no?, que además trajo otros problemas, ¿no?, dentro del mundo de la logística que nos ocupa hoy, claro, nunca, en realidad es difícil entender cómo llegamos a que el problema se volviese tan importante, a que los contenedores de repente multiplicasen su precio, a que de la noche a la mañana pues tuviésemos, no sé, unos incrementos enormes en el comercio electrónico. Es curioso, ¿no?, pensar los cambios que hemos vivido en un tiempo tan corto. O sea, el comercio electrónico de la noche a la mañana se multiplicó, o sea, se volvió algo absolutamente, vamos, fijaros la curva que llevaba, bueno, la recta que llevaba, el crecimiento que llevaba, y cómo en las primeras 8 semanas de la pandemia, de repente, el comercio electrónico se dispara de una manera brutal, ¿no? Si lo pensamos, era muy razonable. No sé si os acordáis, pero al principio de la pandemia la sensación que tenías si querías ir al supermercado era poco menos que te tenías que, no sé, que vestir para la guerra biológica. No te ponías una mascarilla, te ponías una mascarilla, unos guantes, una pantalla, vamos, que parecías un astronauta, ¿no? Entonces, claro, el comprar a través de la web, yo creo que prácticamente todas las compañías experimentaron, aquellas que estaban preparadas para ello, un incremento muy fuerte, ¿no?, en esto, ¿no? De hecho, la compañía que estaba mejor posicionada y la que todos asociábamos con comercio electrónico, Amazon, se puso pues, a esos niveles, a ganar $10.000 por segundo que pasaba, ¿no? Entonces, claro, esto trajo muchos cambios, ¿no? Un cambio muy curioso es este. De la noche a la mañana dejamos de usar papel para escribir. Porque, claro, cuando trabajas desde casa no tiene sentido escribir en un papel, porque ¿qué haces con el después? ¿Qué haces? ¿Lo mandas por un mensajero? No tenía ningún sentido, ¿no? Esto fue una auténtica transformación digital a lo bestia, ¿no?, por la vía, ¿no?, a las bravas, digamos, ¿no? Y claro, esto tuvo muchas consecuencias, ¿no? O sea, nosotros en el IE, por ejemplo, pues nos cargamos las impresoras y las fotocopiadoras. Si lo hubiéramos hecho cuando no había pandemia, los alumnos nos habrían montado una manifestación en la puerta. No sabéis el cariño que le tenían los alumnos a las fotocopiadoras. La gente que va a un curso parece que si no se lleva algo físico, unos papeles, es como que no le da valor al curso, ¿no? Todo eso desapareció. Desapareció. Pusimos plantas y dijimos, ¿a qué voy a una impresora? ¡Hala! Ninguna protesta, ningún problema, todo el mundo lo entendió perfectamente. Transformación digital, ¡pum!, por la vía de los hechos. Funcionó enormemente bien, ¿no? O sea, no sé, fijaros cómo la industria que se dedicaba a fabricar papel para escribir, pues tuvo que hacer algo muy curioso, ponerse a practicar, a fabricar otra cosa. De la noche a la mañana, rápidamente tuvieron que modificar sus cadenas para empezar a fabricar otro producto de la industria papelera que os suena mucho, ¿no?, y que había multiplicado brutalmente su demanda, porque todos comprábamos mediante comercio electrónico y necesitábamos cajas para la logística.
con todo lo que ello conlleva, ¿no? Cambios enormes, muy rápidos, difíciles de prever, ¿no? O sea, no sé, el COVID fue un poco eso, una bola de demolición muy gorda que llega y que le atiza a las empresas y las empresas se quedan con cara de, bueno, si yo estaba suficientemente avanzado en mi transformación digital, pues no había problema. Pero si no lo estaba, era mucho más difícil. No sé, pensad la diferencia entre aquellas compañías cuyos trabajadores ya estaban equipados con un portátil, ¿no? Y que pues, llegó la pandemia, llegó el confinamiento y pues, con el mismo portátil se fueron a su casa y siguieron trabajando, ¿no? Frente a los que tenían un ordenador, pues no sé, como el primero que tuve yo. Pues igual no se parecía tanto a este, pero muchos trabajaban con una torre, con un monitor, con un teclado, un ratón colgando. Si te tenías que llevar eso a casa, buena suerte. Buena suerte porque, claro, normalmente ese tipo de máquinas no tienen wifi, están conectadas por cable. ¿Y dónde lo pones en casa? Al lado del router. ¿Y si el router lo tienes en la cocina? Buena suerte. Ese fue mi primer ordenador. Yo, como veis, tengo ya unas cuantas canas. Bueno, de hecho, no es que tenga canas, es que ya no me quedan pelos negros. Ese fue mi primer ordenador, ese fue mi primer portátil. Yo cuando alguien me dice, no, es que el último Mac pesa más de 1 kilo, yo digo, blandito, por Dios, esto pesaba 7 kilos. Hacías brazo bien, ¿no? Entonces, no sé, o sea, esto os lo digo para que le deis una cierta perspectiva al tema, ¿no? O sea, yo llevo tiempo trabajando en esto. Cuando empecé no había Internet. Bueno, estaba Internet, pero se usaba muy poquito y unos cuantos profesores en unas cuantas universidades americanas, ¿no? Cuando llega Internet, fijaros el panorama con el que nos encontramos. La primera oleada de Internet, lo que llamamos la web en su momento, ¿no? Para poder utilizarla, tenías que saber un montón de cosas. Tenías que ser bastante friki, de hecho, ¿no? Entonces, ser bastante friki implica, por ejemplo, pues, manejar pues, un lenguaje de programación o un servidor, ¿no? Un servidor de Internet. Si no sabías manejar un lenguaje de programación, no sé, HTML o CSS o Dreamweaver o no sé, JavaScript o cosas de este tipo, lo único que podías hacer en Internet, ¿qué era? Leer cosas, hacer clic en un enlace, saltar a otra página, leerla. Eras un lector, era unidireccional para ti, ¿no? Solamente si sabías manejar eso, un servidor, instalarlo, tal, programar una página web y tal, era cuando podías crear tu propia información. Entonces, pensemos en la gran diferencia que tiene pasar de esta web original a la siguiente, a una web en la que empiezan a aparecer una serie de compañías, ¿no? Que, claro, curiosamente lo que hacen que es generarnos servicios en los que podemos darnos de alta para poder crear nosotros contenido. Imaginar qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, Blogalia, una empresa de aquí de Zaragoza. O sea, Blogalia resulta que empieza a ofrecer a sus usuarios, vienes aquí, abres una cuenta y te creas un blog, ¿no? Y puedes escribir lo que quieras y lo colocas en Internet. Pero no hace falta que sepas HTML ni nada por el estilo, ¿no? O yo qué sé, o Twitter, o Flickr, o compañías que te permitían darte de alta en un proceso muy rápido y empezar a publicar tú. Esto fue un cambio brutal para la red, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Pues claro, que si lo pensáis, esto lo que hicimos fue darle a esas compañías que se fueron concentrando, fueron comprándose unas a otras, fueron creciendo, pues la franquicia de lo que nosotros hacíamos. Como nos dábamos de alta con ellas, pues podían seguir todo lo que hacíamos y esas compañías pues, se volvieron algunas de las más grandes del mundo. Fijaros qué cosa más interesante, ¿no? O sea, le dimos a esas compañías, al confiarles nuestros datos, la capacidad de volverse enormes, de volverse muy grandes, de ser las compañías con valoraciones más elevadas de todo el mercado, ¿no? Entonces, claro, esto es importante entenderlo, ¿no? Porque ahora, ¿cuál es el futuro de la web? Ahora todos estamos ahí, todos dependemos de esas compañías en muchos sentidos. No me importa que
actividad tengáis en vuestra compañía, pero todos dependemos de Google para que nos encuentren, todos dependemos de, no sé. Entonces, ¿cuál es el futuro de la web? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a tener que inscribir nuestra actividad? ¿No? Claro, pues si lo pensamos, ahora lo que nos dicen es que lo siguiente es esto, el metaverso. Y el metaverso es, claro, pues no sé exactamente cómo lo veis vosotros, esto de ponernos unas gafitas y, no sé, a efectos del tema que tocamos hoy, de la logística, no parece muy relevante, ¿no? La logística es cosas sólidas que se llevan de un sitio a otro, que se, ¿no?, transportan, El metaverso es relevante. No parece que lo sea mucho, ¿no? Sin embargo, estamos todos un poco así como, oye, no sé, ¿qué queremos? Metaverso, ¿no? ¿Cuándo lo queremos? ¿Ahora? ¿Qué es lo que hace? No sé. No tengo ni idea. Pero todo el mundo habla de ello, con lo cual será muy bueno, ¿no? Es curiosa la sensación. O sea, lo que tenemos que plantearnos, que tenéis el metaverso, que nos ofrece Meta, concretamente, compañía que cambia su nombre para dedicarse a eso precisamente, ¿no? En ese metaverso, ¿qué ocurre? Te puedes mover, puedes ir de un lado a otro, no voy a decir puedes caminar, porque lo de las piernas, pues en fin, bueno, ahora ya ya han desarrollado, ¿no? Pero vamos, no sé, aquí tenéis a su creador, el avatar de su creador, de Mark Zuckerberg, ¿no?, que nos debería llevar a pensar. Aquí estaba presentando la nueva edición de Horizons World, que es como llama su metaverso, para los mercados francés y español. Y curiosamente alguien dijo, oye, pero este avatar no es muy realista, ni muy expresivo, es más bien plano, ¿no? Alguien de hecho dijo, oye, es genial, ven a trabajar a Meta, donde las mejores inteligencias, la gente más brillante del momento, ha sido capaz de crear los gráficos a nivel de 1990, básicamente, ¿no? O sea, no sé, es curioso que el metaverso no esté triunfando como nueva edición de Internet, ¿no? Y a lo mejor tiene sentido, porque si os fijáis, el metaverso, al menos el de Meta, es un sitio donde lo siguiente que va a hacer Meta, que es pues vendernos la ropa que nos vamos a poner en el metaverso, no sé, la publicidad que vamos a ver, ponérnosla, etcétera. Y claro, no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Al final, Meta dice, pues esto no me está funcionando. Para el primer año tenían una meta Meta tenía una meta, esto suena raro, ¿no? Tenían un objetivo de 500 000 de usuarios y no han llegado. Y no solo es ese el problema, es que además los usuarios que tienen se ponen las gafitas, pues, se dan un paseo y al cabo de un rato se han aburrido y meten las gafitas en un cajón. No acaba de funcionar. O sea, están claramente por debajo de objetivos. En torno al 9% de los mundos virtuales que se crean ahí los visitan menos de 50 personas. Y hay muchos que están completamente vacíos. Entonces, esto no parece que sea el futuro de la web, ¿no? O sea, no tiene mucho... Aquí tenéis otro, por ejemplo, este es el metaverso que hace Accenture para que puedas, pues, reunirte con ellos en el metaverso. Es su planta 31 en la cual tú vas y puedes mantener reuniones y así te convencen de lo modernos que son, ¿no? Pero tampoco parece que, no sé. Hay muchos sitios, hay distintos tipos de metaverso, ¿no? O sea, lo que tenemos aquí concretamente pues es uno, ¿no?, en el cual te puedes pasear, puedes moverte y luego veremos que tiene su cierto interés, tiene alguna cuestión más que puede ser interesante, ¿no? O sea, si os fijáis aquí, lo curioso, la mayor crítica para todo esto, es entender que los metaversos deberían ser, si son la evolución de Internet, entornos tan abiertos como Internet. Y sin embargo no lo son. Es decir, lo que tenemos por ahora, lo que nos están vendiendo por ahora es más bien lo que tenemos a la derecha, mundos virtuales. Mundos virtuales nos suenan mucho porque podemos, bueno, no sé, si le preguntamos a nuestros hijos, ¿no? Un mundo virtual puede ser Roblox, un mundo virtual puede ser pues Minecraft, sitios a los que vas y puedes moverte, etcétera, pero con unos términos de servicio marcados por la empresa que gestiona ese mundo virtual. Eso no es Internet.
Internet es un sitio donde tú, conociendo los protocolos, puedes hacer lo que quieras sin pedirle permiso a nadie. Entonces, claro, ¿con qué nos quedamos de esto del metaverso? Pues, con algunas cosas. Es posible que el metaverso sea la evolución de Internet, pero no el que conocemos hoy, ¿no? Entonces, claro, pensemos que la visión que nos quieren vender de metaverso tiene un problema, y es que en ningún momento va a sustituir a Internet. Será, pues, si funciona, un pedacito al que vamos para hacer algunas cosas, pero nada más, ¿no? No es, sin duda, algo que se haya muerto, pero seguramente es inevitable, pero de eso nos vamos a quedar con algunas cosas. ¿Qué es lo que podemos poner en valor de esta idea del metaverso? Pues básicamente, no sé si esto, las gafitas, que después de todo ahora mismo son incómodas para ser utilizadas más allá de media hora, 3/4 de hora, ¿no? Pero sí algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo nos identificamos? ¿No? Para identificarnos necesitaremos alguna tecnología diferente, ¿no? Entonces os traigo otro elemento que hay que meter en la ecuación y que os va a parecer algo más relevante que el metaverso, que no deja de ser, después de todo, una evolución de interfaz. Antes me movía por Internet, ahora me pongo unas gafitas y, oye, pues es inmersivo, es tal, ¿no? Pero es una evolución de la interfaz. Esto es un paper académico, que yo no me gusta sacar papers académicos porque son muy aburridos. Este es legible, se deja leer, son 9 paginitas, lo firma un tal Satoshi Nakamoto. ¿Os suena? ¿Lo conocéis? Bueno, seguro que no. Si alguien lo conoce es un privilegiado, porque nadie sabe quién es realmente, ¿no? Este tal Satoshi hizo la primera aplicación de lo que se llama la cadena de bloques a una, en este caso, a una moneda. Y la llamó Bitcoin. Y el Bitcoin empezó a desarrollarse y hoy mucha gente habla del tema como el posible, no sé, criptomonedas como el posible dinero del futuro, la reinvención del dinero. Ahora vemos por dónde va la cosa, ¿no? En la práctica, tú, para poner una transacción en una cadena de bloques, puedes hacer 2 cosas. Lo que se llama la prueba de trabajo, que seguro que os suena. Tienes que pedirle a los que tienen que poner la transacción que resuelvan una ecuación muy compleja, una ecuación criptográfica. Cuando la resuelven, fijan la transacción a la cadena de bloques, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya, cuando un número de transacciones se fijan, se cierra un bloque, y cuando cierran un bloque reciben una recompensa. Esos que hacen todo eso se llaman mineros y trabajan con ordenadores muy potentes para ser capaces de solucionar esas ecuaciones, ¿no?, criptográficas, que están, pues, son muy delimitadas, son unos cálculos muy complejos, ¿no? La otra posibilidad, así trabaja Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Problema, pues, el que todos conocéis, es enormemente intensivo en energía, ¿no? Necesitas ordenadores muy grandes, con mucha potencia. De hecho, ni siquiera se usan los procesadores que conocemos habitualmente, las CPUs. Se usan GPUs gráficas porque son más rápidas, ¿no? Entonces, claro, todo esto genera algunos problemas, como consumo de energía, etcétera, etcétera, ¿no? El otro proceso, el proof of stake, o la prueba de participación, es mucho más sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Pues poner at stake, que se dice, es decir, yo comprometo una cantidad de criptomoneda determinada para verificar transacciones. Las verifico así a vista rápidamente en función de sus características, y si la he verificado mal, pues pierdo parte de mi dinero. ¿Qué pasa? Pues que se pueden verificar muchísimo más rápido. Entonces, ¿por qué os digo esto? ¿Por qué os cuento esto? Porque la cadena de bloques, eso concretamente es, por ejemplo, la prueba de participación es lo que usa Ethereum, la segunda criptomoneda más importante, ¿no? La cadena de bloques se está volviendo algo cada vez más importante. O sea, lo que está ocurriendo aquí, básicamente, es que si hoy entras en cualquier sitio para comprar criptomoneda, te encuentras un montón de ellas. Está Bitcoin, está Ethereum y hay un montón de ellas más. ¿Por qué? Pues porque el paper que os comenté es muy sencillo. Se puede entender, se puede interpretar y puedes aspirar a corregir algunas de las limitaciones que puedes pensar que tiene y proponer tu propia criptomoneda.
Y eso lo ha hecho un montón de gente, han hecho de todo. Tenemos criptomonedas como Ethereum que efectivamente solventan limitaciones de Bitcoin. Por ejemplo, el hecho de que la cadena de bloques de Bitcoin solo vale para transacciones con Bitcoin, para nada más. Si queremos una cadena de bloques que valga, por ejemplo, para seguir la ruta de un contenedor en una cadena logística, pues no te vale la de Bitcoin, no funciona. No está pensada para eso. Entonces, claro, Ethereum te permite muchas más posibilidades que veremos ahora, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si quieres inventarte una criptomoneda, pues la diseñas, piensas, intentas que tenga algo diferencial con respecto a la otra, la lanzas y ya si quieres, pues te quedas un poquito de las primeras para, por si acaso sube, pues ya eres rico, ¿no? Hay de todo. Hay hasta criptomonedas que se crearon de broma. Ahí tenéis una, Dogecoin, por ejemplo, la de abajo de todo, se creó de cachondeo. Alguien dijo, mira qué fácil es, pues voy a crear una, ¡hala! Ahí la tenéis. Y le puso de iconito, de imagen, la imagen de un perrito de estos, de un Shiba Inu, de estos japoneses, estos que parece que están siempre sonriendo. Pues ya está, pues ahora vale un dineral y resulta que hay gente que, bueno, sus creadores son ricos. ¿Y por qué vale tanto? Pues porque a Elon Musk le dio por tuitearla un par de veces. Y ya veis, el mundo es así. Algo se hace viral y la gente piensa que tiene valor, ¿no? Entonces hay de todo aquí, ¿no? O sea, si lo pensamos, lo interesante aquí es darse cuenta de que cuando vemos una cosa como esta, aquí tenéis la evolución, la paridad entre el Bitcoin y el euro a lo largo del tiempo. ¿Qué veis aquí? Porque mucha gente dice, no, aquí hay especulación por un tubo, esto es terrible, esto es gente especulando y llevándoselo crudo. No. Aquí hay una cosa, bueno, evidentemente si compraste aquí y vendiste allí, pues te has hecho muy rico. Pero lo que hay aquí realmente es lo que los economistas llaman un proceso de descubrimiento del valor de un activo. Es decir, tú liberas un activo en el mercado y dejas que el mercado le dé valor. ¿De qué depende el valor de una criptomoneda? Básicamente del número de usuarios que tenga. Si todo el mundo dijese que esa criptomoneda es lo que vale y la utilizase, pues su valor sería el equivalente a todas las transacciones mundiales, algo que no va a ocurrir ni mañana ni pasado. A medida que incrementa la cantidad de gente que confía en esa criptomoneda, se incrementa su valor, ¿no? Entonces, pensemos en ese proceso de descubrimiento de valor como una criptomoneda en realidad es lo mismo que el dinero que usamos habitualmente. O sea, yo cuando uso dinero tengo que entender que esto vale 20 euros porque aquí lo pone y porque lo firma un señor que se llama M. Draghi. Yo puedo ir a Super Mario y decirle, Mario, mi dinero, ¿no? No puedo, ¿no? Esto no refleja oro metido en ningún sitio, esto es dinero fiat. Pues una criptomoneda es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero aquí confías en el Banco Europeo, en el dólar, si sacas un dólar pone In God We Trust, o sea que debes confiar en Dios, supongo. No sé qué pinta Dios en todo esto. O sea, seamos o no religiosos, yo la pasta prefiero que dependa de otras cosas, no de si creo o no en Dios. Pero bueno, ¿no? Y ya sabemos que cuando el dinero, como este, es emitido por un banco central, pues al Banco Central le puede dar de repente por decir, voy a subir los tipos. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que a lo mejor esa hipoteca que tenías calculada y que pagabas tranquilamente, pues ya no la puedes pagar. Y hay gente que hasta pierde su casa. ¿Por qué debe el dinero depender y ser prerrogativa del Estado? No lo sé. A lo mejor podemos reinventar el dinero de una manera que no dependa ni de la confianza en Dios, ni del Estado, ni del Banco Central. No, ¿dependa de qué? De un algoritmo, de las matemáticas. En las matemáticas yo al menos sí confío. Entonces, no sé. ¿Qué ocurre? Pues que esta idea de decir, bueno, reinventemos el dinero con otras bases, ¿no? Un poco la idea de hackeemos el mundo, tiene sus consecuencias, ¿no? O sea, fijaros qué pasó, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, o que, claro, si pensamos qué pasó aquí, podemos darnos cuenta de que de repente en esta guerra todo el mundo se puso como muy de acuerdo y relativamente rápido, menos muy pocos países, para sancionar a Rusia. ¿Qué le pasó al rublo? Cuando tú sancionas a Rusia, ¿qué le ocurre al rublo? Hombre, pues que
¿no? Cae en su valoración. Entonces, claro, los rusos de repente se encontraron con que el rublo caía en su cotización, sus ahorritos en rublos eran ahora mucho menos valiosos y pretendían, claro, rápidamente sacarlos del país y convertirlos a otra moneda, ¿no? Se encontraron con que, pues eso, de repente un rublo valía menos que un centavo de dólar, ¿no? Y que lo que tenías que hacer, claro, esto es muy interesante, mediante teoría de redes, fijaros, como la red pequeña, en este caso Rusia y sus pocos amigos, sufre mucho más en caso de sacudida que la red grande. Entonces, claro, lo que le pasó a Rusia es que estaba en el lado malo, en el lado del sancionado, no en el lado de los que sancionan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Fuera del SWIFT no puedes sacar dinero por formas tradicionales, no puedes hacer transferencias bancarias, ¿no? Fuera de las tarjetas de crédito, todos los emisores de tarjetas de crédito anulan las transacciones para los bancos rusos, con lo cual, si Visa y Mastercard te bloquean, tampoco puedes sacar dinero por ahí. ¿Qué haces? ¿No? De la noche a la mañana, los rusos se volvieron todos fans de las criptomonedas, porque pensaron que ese mecanismo, que no depende de ningún gobierno, de ningún Estado, les permitiría sacar el dinero del país y ponerlo en una divisa que estuviese sufriendo menos y preservar, digamos, su cierto nivel de riqueza, ¿no? ¿Qué ocurrió? Fijaros qué interesante, ¿no? Un sistema como este depende solo del algoritmo, no puede ser influenciado por ningún gobierno ni nada. ¿Seguro? ¿Qué ocurrió? ¿No? Fijaros qué interesante, ¿no? De repente el Bitcoin con respecto al rublo se apreció un montón, pero los sitios a los que vas para comprar criptomonedas, los llamados exchanges, ¿no? Los sitios de intercambio, bloquearon las transacciones desde Rusia. ¿Por qué? Si las criptomonedas son teóricamente neutrales y solo dependen del algoritmo. Ay, amigo, porque Coinbase es una empresa norteamericana cotizada en la bolsa de Nueva York y las autoridades norteamericanas les dicen: si no sigues las sanciones que ha impuesto el país, te cierro. Ante lo cual Coinbase dice: vale, voy a bloquear a los rusos. Y eso lo hace Coinbase y lo hace también, curiosamente, Binance, el intercambio más grande de todos, el exchange más grande de todos, Binance, que no es una empresa norteamericana, que no depende, que no fue fundada por un ciudadano norteamericano, sino chino, pero que dice: si me bloquean, pierdo a todos mis clientes de medio mundo. Pues mejor voy a bloquear yo a Rusia. Entonces, fijaros qué interesante, incluso sitios o esquemas pensados. Este es Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, que es ruso, pero criado en Canadá, crecido en Suiza, ha vivido un par de años en Barcelona, un tío internacional que odia claramente la idea de la invasión de Ucrania y dice: oye, pues mi criptomoneda, la que he creado, es neutral, pero yo no lo soy. Entonces, como veis, estamos hablando de una economía que a partir de la guerra nos damos cuenta que efectivamente no es tan neutral, está sujeta a las mismas cuestiones que están sujetas todas las demás monedas y todo lo que inventa el hombre, ¿no? A cuestiones sociales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si ahora nos damos cuenta de que, claro, las criptomonedas, para que sean tuyas, tienes que tenerlas tú en tu custodia? Si las dejas en un exchange, pues pueden pasar cosas, ¿no? Hemos visto varios casos de exchanges o de actores en criptomonedas que no han funcionado, que han provocado grandes caídas o que han intentado, pues, llevarse un montón de dinero, ¿no? Mientras tú no tengas las claves de tus criptomonedas, no son tuyas, ¿no? Esto es una de las claves más importantes para cualquiera que quiera entender este mundo, ¿no? Pero a partir de aquí, ¿qué ocurre si tomamos lo que hemos aprendido de la cadena de bloques y de las criptomonedas y lo aplicamos a lo siguiente, a la web? Y empezamos a hablar de Web 3. Acordaos, Web 0 o la web normal es la web inicial en la que tenías que ser muy friki para poder saber hacer cosas. Web
siguiente, la 2, ¿no? Es la web en la que ya cualquiera puede hacer lo que le dé la gana porque abre una cuenta y puede poner lo que quiera en la web, siempre que sea, no sé, legal, lícito, ¿no? Web 3. ¿Qué ocurre si tomamos la cadena de bloques que acabamos de comentar y la ponemos en todas partes? Es decir, que cada vez que hagas algo en Internet, haces un apunte en la cadena de bloques. ¿Qué pasa entonces? Que como la cadena de bloques es el notario universal que nadie puede modificar posteriormente, equivale a un contrato. Y por lo tanto, si tú compras en una página web, ya no tienes que confiar en la página web, o en Dios, o en el banco no sé qué. No, la confianza está embebida en el sistema. Entonces es una web que no te puede engañar, porque todo está reflejado en la cadena de bloques. Imaginaros esto aplicado a la logística, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo una cadena de bloques que refleja todos los pasos que da, no sé, un envío, pues tengo la posibilidad de la trazabilidad absoluta y completamente situada de manera fehaciente en un registro que nadie puede borrar. Entonces, claro, puedo hacer un montón de cosas. O sea, la cadena de bloques cambia muchas cosas. Por ejemplo, la cadena de bloques es un poco la idea de, oye, hoy en día todos usamos Internet, pero seguramente muy poquitos sabéis hablarme del protocolo TCP/IP, que es lo fundamental, no sé, el cimiento de Internet. Pues estamos en lo mismo. Vamos a usar la Web 3 y no vamos a necesitar ser frikis absolutos y expertos en la cadena de bloques. La cadena de bloques estará ahí y simplemente la usas. Y tiene unas consecuencias, ¿no? Primera consecuencia, ¿cómo nos identificamos? Hasta ahora nos identificábamos mediante mecanismos que todos conocéis muy bien. En la Web 1 nos identificábamos con usuario y contraseña. En la Web 2 empezamos a identificarnos con nuestra cuenta de Google, o nuestra cuenta de Apple, o nuestra cuenta de Facebook. Les dimos todo ese poder, ¿no? En la Web 3 nos vamos a identificar con el llamado wallet. Y el wallet es nuestra identificación criptográfica. Un wallet es una cuestión muy sencilla. Tú obtienes un wallet y directamente empiezas a identificarte con él y guardas en él toda tu información y decides con quién la compartes. Un wallet puede ser algo pues tan sencillo como irte a MetaMask, por ejemplo, y abrir uno. Y tienes un wallet software. En ese wallet software vas guardando las transacciones, tu identidad, lo que haces, lo que compras, lo que dejas de comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Puedes tener, por ejemplo, dado que un wallet es un número o una combinación de números y letras muy largo y muy incómodo de usar, puedes comprarte un dominio. Esto es el ENS, Ethereum Name Service. Si alguien me quiere mandar dinero a mí, podría darle mi wallet y decirle, toma este chorreo de números incomodísimo que si lo tecleas seguramente te equivocas. Le podría producir un QR y decirle, toma, envíamelo aquí. O podría decirle, mira, yo es que me compré mi propio dominio y por lo tanto envíamelo a edans.eth. Muy cómodo, no me enviéis pasta todavía, ¿no? Pero se podría hacer así, es muy fácil, ¿no? Entonces, claro, estas cosas empiezan a aparecer. ¿Qué ocurre? Pues que las empresas tendrán su dominio y los pagos a esas empresas se podrán hacer de esta manera, ¿no? Tenemos que pensar también que un wallet puede ser una cuestión física, hardware. Eso es un wallet, pero físico. Es decir, se parece bastante a un pendrive, si os fijáis, ¿no? Lo que pasa es que tiene un par de botoncitos porque es un mini ordenador súper chiquitito, incomodísimo de usar, pero bueno, en el cual, pues, cuando lo desenchufo de mi ordenador, pues es como un monedero. Y si no me lo roban, claro, lo tengo que proteger como protegería un monedero, en principio, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Fijaros, Decentraland, que es uno de el tercer metaverso que os enseñé, es curioso porque tú puedes jugar identificándote como guest, como invitado. Hola, muy buenas, vengo a jugar, entro, hablo con gente, etcétera, y me voy, cuando me voy desaparezco. O puedes identificarte con tu wallet. Si te identificas con tu wallet, ¿qué ocurre? Ah,
que pasas a ser un ciudadano de Decentraland. ¿Qué derechos tiene un ciudadano de Decentraland? Como tal ciudadano puede votar en las elecciones que hay en Decentraland, puede tomar decisiones sobre lo que se hace en esa red o no. Tiene connotaciones muy curiosas, ¿no? Tokens. ¿Qué es un token? Un token es lo que a mí me dé la gana. Yo tomo cualquier activo, físico o no, lo hago pedacitos y lo convierto en apuntes en la cadena de bloques, ¿no? Spotify, por ejemplo, permite que tú crees una playlist, que porque estabas inspirado ese día, la conviertas en un token y a partir de ese momento la gente que utilice tu playlist pues te puede hacer ganar dinero, por ejemplo. Te has convertido en alguien que ingresa en función de lo bueno que es como disc jockey, ¿no? Cualquier cosa, imaginaros un piso. Yo tengo un piso y quiero que la gente invierta en inmobiliaria. Pues claro, comprarme un piso pues es caro, ¿no? No está al alcance de cualquiera, así por las buenas, tal. Entonces, ¿qué hago? Convierto mi piso en un montón de tokens pequeñitos, los coloco en la cadena de bloques y los vendo. De repente hay 200 personas que son propietarios de un piso, menudo carajal, ¿no? Se va a liar parda, imaginaros, todos los que hayáis estado en una junta de vecinos, ya sabéis la que se va a liar ahí. Pues no. ¿Qué hacemos? Esas personas tienen un derecho sobre el piso, yo alquilo el piso y cada vez que recibo el alquiler, directamente a través de la cadena de bloques se reparten las participaciones correspondientes. Es decir, podrías invertir en inmobiliaria a partir de una cantidad mucho más pequeña, ¿no? Cualquier activo dividido en pedacitos colocado en la cadena de bloques. ¿Qué más puedo hacer con eso? Podría, por ejemplo, pensar en etiquetar los paquetes que utilizo en mis envíos logísticos y que cuando el paquete llega a una etapa determinada, a un punto determinado de la cadena, alguien lo escanee y por lo tanto apunte en la cadena de bloques que ha llegado. Podría hacer que cuando llega a su destino alguien lo escanee, perfecto, pero el que ha llegado no es parte, no es todo lo importante, ¿no? Hay algo más. Alguien tendría que abrirlo y ver que, además de haber llegado, ha llegado bien. No está roto, está en condiciones, contiene lo que debe contener. Eso es más difícil ponerlo en la cadena de bloques. Por lo tanto, esa es off-chain information, información que se pone fuera de la cadena de bloques, que le cuentas a un tercero de confianza para que efectivamente reconcilie y desencadene el contrato, ¿no? Entonces, no todo es cadena de bloques. Hay chain y hay off-chain, ¿no? ¿Qué más tenemos que entender aquí? Más posibilidades curiosas. Si un token es pasta, es dinero, es criptomoneda. Pero si un token no es dinero, sino que es otra cosa, podemos hablar de un non-fungible token, de un NFT, que es también lo que te dé la gana. Un NFT es un activo no directamente económico, aunque puede tener un valor económico, que yo coloco en la cadena. ¿Para qué? Para autenticarlo. Para decir, este es el bueno, ¿no? Lo cual en muchos casos es un poco raro, como mínimo. Porque si tenemos un activo digital, el activo digital que es el bueno, pues es el bueno porque yo le he puesto el NFT. Pero una copia, ya sabéis, copia de digital es idéntico. Pero bueno, yo también puedo copiar un Velázquez y hacerlo idéntico y no es un Velázquez, claro. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? En la práctica, lo que quiero que tengáis en la cabeza es que todo se va a volver un token. Yo podría deciros que por haber venido hoy a esta charla, podéis ahora, saco aquí pongo mi móvil, pongo un QR aquí en la pantalla, escaneáis eso y os guardáis ese token en vuestro wallet. ¿Qué pasa si os lo guardáis en el wallet? Que tenéis la prueba, lo que se llama un POAP, Proof of Attendance Protocol, protocolo de prueba de asistencia, ¿no?, de que habéis estado aquí. Imaginaros en qué se va a convertir lo que hacemos en el IE, por ejemplo. Por haber venido a clase, por haber pasado lo que sea, un examen, una tal, te doy un token, ese token lo pones en tu wallet y es la demostración de que con cierto número de tokens obtienes tu diploma. Lo vamos a digitalizar todo. O sea, vamos a tokenizar todo, ¿no? Entonces, esta es la idea de la cadena de bloques aplicada, por ejemplo, a la logística. Un smart contract, ¿qué es?
un condicional puesto en la cadena de bloques. Cuando se cumpla este requisito, ¿no?, se ejecuta el contrato y, por tanto, pago a mí o desencadeno el proceso que paga a mi suministrador, ¿no? Hay un montón de cuestiones, o incluso ya complicarlo más. ¿Qué es una empresa? Una empresa es un conjunto de contratos. Un contrato con un trabajador, un contrato con un suministrador, un contrato con un cliente. Si todos esos contratos los fijo en la cadena de bloques, ¿qué ocurre? Tengo una compañía completamente descentralizada que funciona además automáticamente en la cadena de bloques. Y eso se llama una DAO. Una DAO es, por ejemplo, la que os contaba, Decentraland. Si tú juegas en ese metaverso o haces lo que sea en ese metaverso, eres parte de la compañía, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo por el hecho de formar parte de una organización distribuida de este tipo, tienes unos derechos que están puestos en la cadena. Pensad en las consecuencias de eso con todo el flujo de contratos que hay en el mundo logístico, ¿no? Todo esto, además, hay que pensar que se combina con un punto más, ¿no? Machine Learning. Entonces, Machine Learning o inteligencia artificial, a mí me gusta mucho más Machine Learning porque realmente las máquinas no son inteligentes. Las máquinas ejecutan procesos estadísticos muy rápido, pero no son inteligentes, ¿no? Machine Learning es, y lo dije hace ya bastantes años, este artículo es de 2016, da igual a que te dediques, la clave de tu negocio, la clave del futuro de tu negocio, va a estar en la capacidad de tu compañía para ser capaz de generar datos constantemente sobre todo lo que haces y utilizar esos datos para alimentar el aprendizaje de los algoritmos. Empezad a pensar en cómo en vuestra compañía vais a generar los datos que vais a necesitar para poder alimentar algoritmos, porque algoritmos hoy en día los vamos a tener en todas partes. O sea, ese señor, ¿no?, el amigo Sundar Pichai, CEO de Google y de Alphabet, ya dijo hace bastantes años que realmente esto, el machine learning, la inteligencia artificial, iba a ser tan importante como tecnologías como el fuego o la electricidad. Imaginaros, ¿no?, la humanidad antes del fuego, antes de la electricidad, pues esa es la escala, ¿no? Curioso que ahora Google se haya quedado retrasada, cuando fue la primera que dijo que esto iba a ser importantísimo, se haya quedado retrasada con algo que a todos os suena, que es ChatGPT o ChatGPT, ¿no?, y haya sido adelantada por Microsoft. Es un caso perfecto de dilema del innovador. Como soy más grande, no tengo tanta libertad de movimientos y me quedo rezagado cuando sé mucho del tema, ¿no? No sé, imaginároslo un poco como esto. El machine learning es tomar todos los datos de tu compañía, ser capaz de revolverlos con una pala y ver lo que sale al final en la cajita donde pones respuestas. Y si lo que sale no te convence o no te vale, sigue removiendo. Cada vez más es así. No tienes que ser un data scientist, un científico de datos, nada por el estilo, no. Tienes que ser simplemente alguien con sentido común y conocimiento del negocio. Básicamente alguien que es capaz de convertir todos los datos, lo que se llama el Big Data, en datos representativos, que son conocimiento, y ser capaz de unir los puntos para obtener las reglas de negocio. Y a veces, además, tendrás la capacidad de decir, bueno, pues voy a unirlos de otra manera, con lo cual pues voy a ser más creativo. Y obtendrás algoritmos que te sirven para otras cosas. Entonces, lo que hay que hacer con esto, ¿no?, es entender, este es un muy buen artículo, ¿no?, el negocio de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no va a sustituir a los directivos. Pero los directivos que sepan utilizar la inteligencia artificial sustituirán a los que no lo saben. Y esto es importante entenderlo, porque lo vamos a aplicar absolutamente a todo, ¿no? Cada vez más, entender Machine Learning y tenerlo como punto en el currículum es como la nueva versión de yo manejo Excel, yo manejo hojas de cálculo, ¿no? Cada vez más, ¿no? Y vamos a ser capaces de adiestrarnos nosotros mismos en eso, en ese conocimiento, haciendo pues un poco de todo. En realidad, el data scientist es
alguien que entiende pues, estadística, tal, machine learning, que programa y todo esto, pero que está generándonos un problema casi, ¿no? Lo hemos mitificado. La demanda de puestos de trabajo para Data Scientists es brutal. Muchos de ellos están, pues eso, lo combinan con la filosofía y con cosas muy tal. Algunos están, pues eso, en el arquetipo del científico loco. En la práctica, el machine learning se ha vuelto muy sencillo. Se ha vuelto un servicio. Y yo, si es un servicio, abro el grifo y me sale machine learning, ¿no? Pues estamos ahí. Ya hemos descubierto que si hacemos machine learning, el 80% del tiempo será pesadísimo, aburridísimo. Estaremos limpiando datos, poniéndolos bonitos, quitando lo que se llaman los outliers, etcétera, ¿no? El resto del tiempo, el resto de las cosas, lo que de verdad importa, es muy sencillo, porque los ordenadores cada vez se programan más a sí mismos. Entonces, mi invitación de hoy es, todos los que tengáis la capacidad de generar datos, empezad a procesarlos, empezad a pensar cómo se puede hacer machine learning con herramientas, lo que se llama no-code, sin necesidad de realmente programar en nada, ¿no? Pues bueno, esto es un poquito lo que os quería comentar hoy, ¿no? O sea, que ya tenemos herramientas que permiten hacer esto pues como si fuera una hoja de cálculo, sencillas, ¿no? Y esto es un poquito lo que os quería comentar hoy. ChatGPT, pues que lo uséis cuanto más mejor, porque es la forma de soltarte a hablar con un algoritmo, ¿no? Yo le pregunté hoy a ChatGPT qué pasaba si eran buenas las conferencias de Enrique Dans, con lo cual pues me contestó, y como me contestó muy bien y me dijo que soy un gran conferenciante y que qué bien lo hago, y oh Dios mío, y me doró la píldora un montón, pues he dicho, oye, pues cuando salga de aquí, lo mínimo que puedo hacer es irme al tubo e invitar a ChatGPT a algunas cervezas, porque vamos, me ha puesto muy bien, muy bien. Entonces pues me iré al tubo e invitaré a ChatGPT, si consigo encontrarlo, a unas cervecitas, ¿no? Esto es un poquito lo que os quería contar hoy. Si os veis así un poco como vienen muchos cambios y estoy así como tal, pues es porque efectivamente vienen muchos cambios y están así. Esto es un poco como, oye, estamos en Matrix, lo hemos digitalizado todo y a partir de aquí buena suerte. Procuremos entenderlo, ¿no? Y a esto lo llamamos innovación. Entonces, pues simplemente eso. Dejaros claro que son unas cuantas piezas del puzzle que creo que nos van a afectar a todos, que creo que en el entorno de la logística van a estar prácticamente en todas partes y pues si os veis listos para esto, fundamentalmente, ¿no? Si os veis listos para esto, ready for this, a por ello, ¿no? Y si no, pues ya sabéis lo que os va a tocar. Y en ese caso, pues ya sabéis, hay muchos sitios que venden pilas para eso, ¿no? No voy a decir hoy eso de visite nuestro bar, pero si necesitáis pilas están a la venta en sus mejores universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra atención hoy. Preguntas, dudas, relaciones, insultos, la conversación, etcétera, tomates, tal, a través de cualquiera de mis redes que contesto siempre puntualmente. Muchísimas gracias.